Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Esa comida prehispánica que nos identifica tanto. Eso nos ayudaría a valorizar los ingredientes en particular, la comida en particular, nuestra identidad cultural. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Hoy tenemos un programa especial. Estamos en septiembre y estamos resaltando a través de algunos programas cosas importantes de nuestro país. Y no podemos dejar de hablar de Guatemala si no hablamos de sus sabores. Así que bienvenidos a este programa dedicado a los sabores de Guatemala. Esta noche tenemos un programa especial y yo sé que le va a gustar. A nosotros nos encantó investigar, nos encantó poder hacer un programa distinto, no hablando de platillos guatemaltecos específicamente, sino de otras maneras, de otros sabores que también tenemos en Guatemala y que conociendo un poquito más de dónde vienen, cómo se hacen, etcétera, pues podemos también aprender a amar más nuestra gastronomía, nuestros sabores. Para empezar vamos a hablar un poco sobre ingredientes. ¿Usted conoce algunos? Seguramente le sonará uno que otro que son muy comunes dentro de Guatemala, cuáles son netamente guatemaltecos y qué hemos traído de generación en generación disfrutando en esta Guatemala hermosa que tenemos. Para hablar de este tema me da mucho gusto presentarles y recibir a quienes ahora me acompañan. Tomás Barrientos, él es arqueólogo. Bienvenido, ¿cómo está Tomás? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Y también Luis Villaranleu, él es biólogo. Bienvenido Luis, ¿cómo está? Muchas gracias, Tuti, es un verdadero placer estar acá contigo. Para mí es un gusto también. A mí me encanta aprender y sé que ustedes saben mucho de esto. Hablemos específicamente de los ingredientes. Hay algunos que son 100% de Guatemala, digamos, que vienen desde mucho tiempo atrás. Voy a empezar contigo, Tomás. Bueno, la arqueología en realidad nos enseña mucho de toda nuestra historia y precisamente cuando hablamos de comida hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar porque los ingredientes de la comida guatemalteca en realidad quisiera empezar que va más allá de nuestra cocina porque Guatemala le ha regalado al mundo muchas cosas. Ajá. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del maíz, que es el ingrediente más conocido, es hoy en día el alimento más consumido en todo el mundo. ¿De verdad? En todo el mundo, sí. Y es básicamente, se originó en Guatemala. Si hablamos del tomate, es también de Mesoamérica. Entonces, imagínense qué sería la comida mundial sin maíz y tomate. Nada. Y le dimos otro regalo al mundo, ajá, que es el cacao. Ah, sí. Entonces, ¿qué serían las mujeres sin el chocolate? ¿No? Ahora las mujeres. Claro. Bueno, ¿qué hacemos nosotros si no tuviéramos el chocolate para conquistarlo, verdad? Pero sí, yo creo que quisiera empezar con el maíz, el tomate y el cacao como tres grandes ingredientes que tal vez no los identificamos tanto con nuestra cocina, sino como la cocina mundial. Claro. Pero que fue muy importante en tiempos prehispánicos. Y que de aquí surge de alguna forma. ¿Qué hay de la vainilla? La vainilla es otro gran regalo a la humanidad. La vainilla es una orquídea que es muy propia de nuestra región y que sabemos que era un ingrediente muy importante. De hecho, era un ingrediente muy importante para las recetas originales de cacao y de chocolate que, digamos, no tenían ese ingrediente nuevo que es el azúcar, sino se le agregaba vainilla y muchas otras flores que como ingredientes, claro, más la miel blanca de la meliponia, ¿verdad? No la miel de abeja, digamos, europea, sino la miel de esas abejitas, ¿verdad? Claro, sí. Esos eran entonces los ingredientes de bebidas dulces como el chocolate, ¿verdad? Y yo sí quisiera decir que se tiene la idea que antes de la venida de los europeos la dieta era muy simple, muy sencilla, pero te puedo decir que había más de 80 especies de animales, más de 80 especies de plantas, más de 25 especies de hongos que se consumían y por lo tanto la culinaria de la época prehispánica era sumamente
compleja. Para conocer hay mucho realmente y por eso queremos complementar esta información con estas cápsulas. Los mayas contaron con una gran variedad de animales terrestres y acuáticos que constituían una fuente importante de proteínas. Los mamíferos que proporcionaron carne fueron muy variados, siendo los principales el venado, pecarí, coche de monte, perro, tapir, tepezcuintle, manatí, conejo y armadillo. Los peces y mariscos seguramente constituyeron la base de la dieta de las poblaciones costeras de las que se asentaban cerca de los lagos y ríos. Y estoy segura que nos vamos a quedar cortos en este programa, en este bloque específicamente, que vamos a hablar de estas especies, de estos condimentos de Guatemala. Por favor, Luis, hablemos un poquito de eso, de especies y condimentos. Es un tema apasionante el mundo de las especias y los condimentos porque, digamos, son sustancias que en pequeñas cantidades pueden cambiar absolutamente sabores, colores, aromas, Claro, e incluso a veces texturas en los platillos. Y el mundo de las especias y condimentos en Guatemala también viene desde tiempos ancestrales. Muchas de ellas aparecen en los mitos popolvugianos y es tan rico leerlos y saber de ellas como rica es la comida que producen. Algunas pueden ser de tal manera gratificantes para la cocina que pueden convertirse en comidas por sí mismas. Tal el caso del loroco, por ejemplo, el chipilín, que si bien se pueden usar como aromatizantes, como potenciadores de sabor, también pueden ser comidas por sí mismas. Entonces este mundo es un mundo bastante complejo y muy sabroso. Algunas son muy poco conocidas. ¿Cómo cuáles? Como la orejuela. ¿Qué es la o orejuela? el canac. La orejuela es la flor de un árbol propio de la región de las Verapaces y muy del sur de Chiapas, que antiguamente se usó para aromatizar las bebidas de cacao, chocolate y batidos. Batidos que o podían ser de chocolate o de un primo hermano del chocolate que tiene casi la misma denominación científica. Nosotros lo conocemos popularmente por pataste. Pero pataste y cacao, de su nombre científico Theobromus, que es alimento de los dioses. Entonces eran elementos sacralizados y se terminaba esa sacralización utilizando algunos ingredientes, como por ejemplo la orejuela de canac. Fue uno de los grandes aromatizadores de las bebidas de los batidos y batidos en general, porque probablemente en ese nombre el término chocolate era poco conocido, más cacao. Claro, claro. Hay una que es particularmente interesante hablar de ella, el árbol de canac. Es un árbol grande que tiene unas condiciones ecológicas bien limitadas a las montañas más altas del sur de Chiapas y del occidente de Guatemala, a 2000 metros sobre el nivel del mar, en bosques nublados, con poblaciones de árboles muy raras, muy ralas, y es una maravilla. Sin embargo, para sacralizar tamalitos, o sea, tamalitos de masa que luego van a incorporarse a rituales sacros ceremoniales, los tamalitos siguen envolviéndose como antaño en hojas de canac. Y eso le da un aroma particular y un gusto particular. Tan es importante el canac en ese sentido que sin ser comido, sin ser ingerido, sino solo utilizadas sus propiedades como aromatizantes y saborizantes, hubo tiempo en que los tamales más sacralizados, de mayor ceremonia, se hacían haciéndoles una tapa con hojas de canac. Ahora es de plástico en la Nueva Guatemala. Eso era el canac. Hay un condimento muy particular, mucho más conocido que estos, el cordoncillo. Quizás del cordoncillo se ha hablado mucho y se utilizan tanto los tallos como las hojas. Cuando empezó nuestra cocina híbrida, nuestra cocina sincretizada,
mezcla de lo prehispánico y lo colonial, o hispánico, como podríamos llamarle, se puso en boga y de moda el caldo de mariscos. Pero para darle el toque 100% nacional, nuestra cocina decidió ponerle hojas de cordoncillo como aromatizante. Y resultó una comida diferente deliciosa y exquisita. Y bueno, y podemos seguir hablando. El tiempo aquí no nos va a dar, yo ya lo dije y mil disculpas, no solamente a estos dos grandes profesionales que ya vamos a hablar además de todo lo que han hecho y han aportado a los sabores, al conocimiento de los sabores, de lo que es nuestro en Guatemala. Así que para mí es un honor tenerlos aquí, Tomás, Luis, Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos y queremos compartir con ustedes más de estos detallitos que nos hacen únicos. Hay muchos animales originarios de Guatemala que formaron parte de la gastronomía. Entre los reptiles y anfibios están las tortugas e iguanas, jugando un papel muy importante en la cocina prehispánica de Guatemala. También es posible que las poblaciones comieran cocodrilo y serpiente. En Guatemala aún no se ha documentado el consumo de insectos, más allá de los zompopos de maíz. Y bueno, para concluir me gustaría, número uno, agradecerles, ya lo he hecho, por estar hoy con nosotros, del estudio que ustedes han hecho, han publicado un libro también en conjunto con quien nos va a acompañar más adelante, hablando de las raíces de nuestra cocina, etcétera, ya lo conoceremos más. ¿Qué mensaje quisieran dejar a la gente sobre nuestros sabores, sobre estas especias, tengo que hacer la corrección porque no son especies, son especias, de Guatemala? Bueno, creo que es importante para el guatemalteco saber cuáles son los ingredientes propios de nuestra tierra, cuáles vinieron después, hicieron esa culinaria fusión, digamos, muy propia. Entonces, es muy importante y creo que lo que nos falta en Guatemala es tener un mejor acceso a las comidas con los ingredientes originales o prehispánicos, ¿verdad? O sea, el poder, creo yo, para cualquier guatemalteco tomarse un vaso de atol, digamos, en un restaurante, digamos, es algo que yo todavía quiero ver, ¿verdad? Donde esté mucho más accesible esa comida prehispánica que nos identifica tanto. Qué rico, estaría muy rico esto. Por favor, Luis. Voy a intentar decir algo en una forma semipoética, me gusta mucho la poesía. Muy bien. Pienso que Guatemala fue privilegiada con tener algunas especias y condimentos muy particulares, como los que mencionamos y los que hemos dejado de mencionar. Sí. Yo diría que en ellas está el alma de la madre naturaleza nuestra, la de raíces mayas y raíces xincas. Y teniendo el alma de esa madre naturaleza, qué rico es meternos el alma de la madre naturaleza dentro de nosotros y sentir ese espíritu, Sí. que es delicioso, ¿verdad? Qué lindo. Eso nos ayudaría a valorizar los ingredientes en particular, la comida en particular, nuestra identidad cultural y abre las puertas. Eso es bien importante. Abre las puertas para que la cocina contemporánea, la cocina moderna, la alta cocina, las incorpore y le dé ese toque tan guatemalteco que ya antes traían y que ahora puede recuperar nuevamente. ¿Nos haríamos guatemaltecos? Claro, y para disfrutarlo sobre todo, porque tenemos unos sabores tan deliciosos, por eso este programa lo dedicamos a los sabores de Guatemala. Vamos a la pausa y volvemos con más.